En cada ítem se define una función real. Indica el dominio y el recorrido de la función en el sistema de coordenadas rectangulares. Representa gráficamente la función. Entonces aquí la primera literal es esta función de acá. Como vemos, pues es una función que está pues definida a trozos, ¿no? O una función segmentada o escalonada, que también se les llama, ¿verdad? Entonces en este caso vamos pues justamente a graficarla. Tenemos aquí el plano cartesiano. Entonces aquí nos piden pues hallar el dominio y recorrido de la función y pues hallar el gráfico. Entonces en esta ocasión vamos a determinar el dominio y recorrido pues de forma gráfica, ¿sí? Ahora, ¿cómo graficar esta función de acá? Bien, esta primera parte de aquí nos va a dar entonces la ubicación, ¿sí? En el eje pues y esta parte de acá nos va a dar entonces el intervalo en el que está definido la X. Bien, ¿sí? Entonces una forma de poder graficar esta función. Entonces miren, aquí indica entonces el 4. Entonces, ¿dónde se encuentra el 4? Ese 4 lo ubicamos en el eje Y. Se encuentra pues en esta parte de acá. Nos indica entonces que cuando esta Y vale 4, la X toma pues este intervalo de menos 4 a menos 3. Miren, sería desde menos 4, sí, que corresponde pues al valor de X, hasta el menos 3, que sería en esta parte de acá. ¿Sí? Entonces la función en ese tramo va de esta forma. Miren. Ahora, aquí hay que pues analizar pues varios aspectos de esta parte, ¿no? Aquí he colocado pues este círculo no pintado, ¿sí? De esta forma, debido a que aquí me indica pues este intervalo que no contiene a este extremo, ¿sí? Ya que pues está como en un corchete hacia afuera del menos 4, por lo tanto esto me indica que este punto no está incluido en la función. Si estuviera este corchete de esta forma así, y aquí el 4, entonces eso me indicaría que sí está incluido, ya que entonces se le pintaría a este círculo de acá, ¿sí? Pero dado que está pues al sentido contrario, entonces en este caso indica que no incluye el menos 4, pues si no se pinta, miren. Bien, luego entonces pasamos al siguiente tramo de esta función. Ahora tenemos pues miren el 3. ¿Dónde se encuentra el 3 en el eje Y? Se encuentra en esta parte de acá. Y en ese punto Y, X está definida entre menos 3 y menos 2. Es decir, desde aquí, desde menos 3, miren, desde esta parte hasta pues el menos 2 que está en la parte de acá. Entonces aquí se encuentra definida esta función. Y aquí de igual forma pues estos círculos pues no están pintados, puesto que como vemos también es un intervalo abierto, ¿no? Por esa razón pues no se pinta. Luego el siguiente valor es el 2. Sería entonces acá el 2 en el eje Y. Y la función va ahora desde menos 2 a menos 1. Es decir, desde menos 2 hasta menos 1 va esa función. Tampoco pintado porque el intervalo pues está abierto. Luego tenemos después aquí el 1. El 1 se encuentra en Y, en esta parte. Y va pues en este caso de menos 1 a 0 la función. Por lo tanto iría desde menos 1 hasta 0 y tampoco pintado los extremos. Finalmente tenemos acá pues el 0. Que sería pues aquí justamente en el eje. Sería pues el 0. Y va desde 0 hasta 1. Es decir, desde 0 y hasta pues el 1 sería pues el último tramo de esta función. Que es una función pues definida a trozos. Luego aquí en la función nos da pues esta parte de acá, esta definición de acá. Bien, y aquí nos indica lo siguiente, miren, dice aquí que t de menos 4 es igual a t de menos 3, igual a t de menos 2, igual a t de menos 1, igual a t de 0, y eso va a ser igual entonces a 2. Miren, entonces aquí nos dan pues varios puntos adicionales que hay que graficar en esta función. Por lo tanto, aquí decimos entonces que t de menos 4, o sea, es decir, eso sería cuando yo reemplazo, miren, el menos 4 en la función, obtengo entonces el 2. Por lo tanto, miren, t de menos 4, al reemplazarlo pues en la función me va a dar el 2, que estaría en esta parte de acá, que sería pues este punto de aquí, miren. Eso me indica pues esta parte de acá. Luego, t de menos 3 sería, o se entiende que yo reemplazo pues el menos 3 en la función y obtengo nuevamente pues el 2, dado que recuerden que todo esto pues son iguales entre sí todos. Luego tenemos aquí el t de menos 2. Es decir, que si yo reemplazo en la función t de menos 2, voy a obtener entonces nuevamente el 2. Lo pongo en esta parte de acá. Luego tenemos aquí el t de menos 1, que está en esta parte de acá. Y eso da pues nuevamente 2. Y finalmente tengo t de 0. También me da 2. Sí, en esta parte pues está t de 0. Y me da pues el
2 también en esta parte de acá. Bien, entonces ya he graficado aquí toda esta función que me dan en esta parte de este literal A en este plano cartesiano. Entonces acá ya tengo la gráfica de esta función. Vamos entonces aquí a establecer el dominio y el recorrido de esta función. Recordemos que el dominio son los valores pues del eje horizontal o el eje X para los cuales pues está definida la función. Entonces aquí cómo encontrar aquí el dominio en este tipo de funciones. Entonces tengo que observar aquí en el eje X en donde pues inicia la función y en donde pues termina en el eje X. Miren. Entonces aquí notamos esta función empieza pues en el menos 4, ¿sí? Y recordemos que el menos 4 está incluido en la función puesto que este punto pues está pintado. Miren. Bueno, en la parte de acá decíamos que no incluye el menos 4, pero acá sí lo está incluyendo, por lo tanto ese menos 4 está incluido en la función, en el dominio, ¿sí? Luego pues vemos que la función continúa, en ningún lugar, en ningún espacio pues se corta esta función, continúa y llega pues justamente a este valor de acá, que es el 1, ¿sí? Y notemos que este 1 no está pintado, ¿sí? Eso me indica entonces que este 1 no está incluido en el dominio de esta función. Bien, por lo tanto el dominio de esta función viene dado entonces por los valores desde el menos 4 hasta el 1. El menos 4 cerrado, porque recordemos que sí incluye este valor, está incluido, y hasta el 1 abierto, porque recordemos que aquí el 1 no está pintado, ya que pues este 1 no está incluido en el dominio. Bien. Ahora vamos con el recorrido de esta función. Bien, ahora si el dominio son los valores en el eje X para los cuales la función está definida, el recorrido van a ser entonces los valores del eje Y para los cuales pues la función está definida. Y si aquí notamos pues en el eje Y hay únicamente pues puntos, ¿verdad? Miren, vemos que aquí pues este 0 se encuentra aquí definida la función, luego aquí en el 1, luego aquí en el 2, luego en el 3 y luego pues en el 4, no son varios puntos en donde está pues definida la función. Por lo tanto el recorrido de esta función va a estar dada por lo siguiente, miren, el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4 son los valores para los cuales está definida esta función, que sería pues el recorrido. Miren. Y en este caso nos da pues un intervalo de valores y aquí únicamente sería pues un conjunto de números, ¿no? Para los cuales pues está definido como el recorrido de esta función. Bien, eso pues en cuanto a este literal A. Vamos a pasar ahora al literal B. Y aquí está pues una función, de igual forma pues una función definida a trozos, así que nos da pues estos datos de la función. Y nos piden pues de igual forma establecer el dominio y el recorrido de la función. Tenemos aquí pues el eje de coordenadas, que yo pues lo he adecuado de acuerdo pues a los datos que están aquí. Miren. Luego recordemos, esta parte de acá la ubicamos en el eje Y, ¿sí? Por lo tanto, ya que es un menos 3, recordemos que el menos 3 está en esta parte de acá, miren, el menos 3. Y me indica pues que en ese menos 3 la variable X está definida o va desde menos 0,5 hasta 0. Es decir, menos 0,5 hasta 0, pero obviamente pues en el 3. Es decir, desde menos 0,5 hasta el 0. De esta forma, miren. Si es la primera rama de esta función. Luego el siguiente valor es el 1. Recuerden, esto lo ubicamos en el eje Y. Y se encuentra pues en esta parte del eje, el 1. Y en ese punto pues la variable X está o va desde 0 a 0,5. Es decir, desde 0 hasta 0,5 de esta forma. Luego tenemos el siguiente valor que es el menos 1, que se encuentra pues en esta parte, el menos 1. Y en ese valor la X va de 0,5, como vemos acá, de 0,5 a 0,75. Desde 0,5 a 0,75. Finalmente tenemos acá el 2. ¿Sí? El 2 que está pues en la parte de acá arriba, el 2 positivo de Y. Y en ese 2 la X va de 0,75 a 1. Es decir, desde acá hasta el punto de acá, pero obviamente pues acá en el 2 sería pues de 0,75 hasta el 1. Está definido pues este tramo de esta función. Bien. Ahora vamos a graficar pues estos puntos que nos dan en esta parte de acá. Aquí vemos que t de menos 0,5 es 2. Es decir, que este menos 0,5, ¿sí?, le corresponde pues el 2 que está en la parte de acá. Por lo tanto sería pues en este punto. Miren, si aquí pues trazamos estas rectas de acá, vamos a notar que pues el 2
parte corresponde con el menos 0,5. Bien. Luego tenemos aquí el t de 0 es igual a menos 1. ¿Sí? Entonces esta parte lo tenemos aquí en el eje. T de 0 igual a menos 1. Miren. Luego tenemos acá el t de 0,5. Va a ser igual entonces a menos 1 igual. Es decir, cuando yo reemplazo el 0,5 en la función, obtengo el menos 1 que está en esta parte de acá. Miren. Sería pues, si prolongo aquí los ejes, estaría pues en esta parte. Miren. El 0,5 con el menos 1. Luego acá tenemos que t de 0,75 y t de 1, ambos pues son iguales a menos 3. Miren, es decir que 0,75 equivale pues al 3 que está en la parte de acá, y este 1 también equivale al 3 que está en la parte de acá. Bien, y así pues ya he graficado todos los valores de esta función que nos dan en este literal b. Ahora nos queda entonces determinar el dominio y recorrido de esta función. Notemos que el dominio, ¿sí?, lo evaluamos en el eje horizontal, y aquí debemos pues ver dónde inicia la función y dónde termina, ¿sí?, y ver pues si es que hay algún punto en el que se corta. Notemos que aquí la función empieza pues en 0,5. Si bien es cierto, acá en esta parte no está definida la función, en menos 0,5, vemos que aquí arriba sí está definida. Por lo tanto, este menos 0,5 sí está incluido en la función. Vemos que la función continúa acá. Aquí se corta, pero aquí nuevamente está definida. Luego inicia por la parte de acá. Miren, acá pues no está definido, pero en cambio tenemos que acá sí lo está. Llega hasta el 0,75. Acá tenemos un punto que está definido. Luego pues en esta parte vemos que sigue avanzando la función. Y llega pues hasta el 1, que en esta parte pues no está definido. Pero si notamos acá, este punto sí está definida la función hasta el 1. Miren. Por lo tanto vemos que inicia en menos 0,5 la función y termina en 1. Ambos extremos están incluidos. Por lo tanto el dominio, que recuerden se evalúa en el eje horizontal, va desde menos 0,5 que está en este punto de acá hasta el 1 que está en la parte de acá. Bien, ahora vamos a determinar el recorrido de esta función, y eso pues se evalúa en el eje pues vertical. Y aquí tenemos pues de igual forma que el anterior ejemplo, tenemos por puntos. Miren, vemos que está definida pues en menos 3. Si vemos aquí en menos 2 no está definida. Miren, esta función aquí no está definida, ya que pues aquí no hay ninguna rama de una función. Entonces el menos 2 no va a entrar aquí. Luego el menos 1 vemos que sí está una rama definida. En el 1 también sí está, y en el 2 también está. Miren. Por lo tanto, el recorrido de esta función va a estar dada por menos 3, que está pues en esta parte de acá, que está definido. Menos 1, que está en la parte de acá, que si hay una rama. 1 está en la parte de acá, que aquí pues una sección o tramo. Y el 2, que también hay acá, miren. Y eso pues se encuentra en este conjunto que nos da el recorrido de esta función. Muy bien. Vamos ahora pues con el numeral 2. Y dice lo siguiente, dice: a continuación se define una función f, indica el dominio y el recorrido de f y traza la gráfica de la función f. Dice, miren, aquí nos da pues la función, que indican que va pues de menos 3 a 3 en real, ¿sí? Y aquí nos dan pues la función, que también es una función que está definida por tramos, no por secciones. Bien, entonces aquí vamos a graficar esta función. Recordemos que este punto de aquí, que es menos 2, lo ubicamos en el eje Y, que está acá el menos 2. Y en ese punto la variable x va desde menos 3 a 0. Pero recordemos que aquí está un intervalo pues cerrado. Por lo tanto la forma de aquí representar es así, miren. Sí, aquí ya colocamos pues el punto, parte de acá pintado, puesto que en este caso sí incluye el menos 3. Y también pues sería el 0 de esta forma, miren. Ya que pues recordemos, aquí tenemos un intervalo cerrado, y eso me indica que sí está incluido tanto el menos 3 como el 0. Bien. Luego la siguiente parte dice ahora el 2. Recuerden, en el eje Y, el 2. Y en ese 2 la x está definida o va de 0 abierto a 3 cerrado. Es decir, que en el 0 va a estar entonces esto pues sin pintar, y hasta el 3 pintado, ya que pues el 3 sí está incluido en esta función. De esta forma, miren. Bien. Y está pues entonces aquí hecho el gráfico. Luego nos piden pues en esta parte el dominio recorrido, ¿no? Entonces el dominio, si notamos pues la función inicia en el menos 3. Bien. Inicia y está pues incluido el menos 3. Y pues la función
finaliza acá en el 3 y también pues incluido ese 3. Por lo tanto, el dominio va a estar desde menos 3 hasta 3. Y en cuanto pues al recorrido, vemos que está definida esta función en el eje vertical en dos puntos. El menos 2 que está en la parte de acá y el 2 que está en la parte de acá. ¿Sí? Ya que pues únicamente en esos números, en los valores hay o está definida pues una sección de esta función, o un tramo de esta función. Por lo tanto serían únicamente pues menos 2 y 2.